Dios los bendiga, hermanos, que en este tiempo quiero compartir en Salmo 106, versículo 1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Que en este tiempo podamos disponer nuestro corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Te saludo con la paz del Señor y quería compartirte unos versículos de la palabra de Dios en estos tiempos en que vemos y escuchamos que la economía está en crisis, pero el Señor nos anima a que podamos permanecer firmes y confiados en Él, que Él en tiempos de crisis es nuestro proveedor. Y quería compartirte en el Salmo 37, versículo 19, dice que no seremos avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre seremos saciados. Amén, qué hermosa promesa. Dice el salmista David en el versículo 25, también del Salmo 37, dice: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado. Pero no solo hay promesa para nuestra vida, sino sigue diciendo, ni su descendencia que mendigue pan. Qué hermoso, ¿no? Saber que no solo nosotros, aquellos que fuimos justificados por la sangre de Cristo, dice que no vamos a ser avergonzados, que en los días de hambre seremos saciados, sino que también nuestros hijos no mendigarán pan. Y rapidito voy al Salmo 34, 10, que dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué hermosa que es la palabra de Dios. Son bendiciones que son para nuestras vidas. Y el Señor en este tiempo que, como decíamos, es un tiempo de crisis económica, aún dice que vendrán tiempos quizás más desfavorables, el Señor nos anima a permanecer firmes y
confiados en Él, que Él va a ser nuestro proveedor. Y como decía en el libro de Josué, Dios le decía, no te dejaré ni te desampararé. Qué bueno que en este tiempo, en tiempo de pandemia, la palabra de Dios y Dios sigue estando ahí, obrando en nuestra vida, y aún más quiere glorificarse en nuestra vida. Vemos en el pueblo de Israel cuando más era afligido, dice que más el pueblo mostraba fortaleza, ¿no? Qué bueno que en este tiempo el pueblo de Dios pueda mostrar esa fortaleza, ¿no? Esa paz que viene de parte de Dios, esa confianza en que nuestro proveedor es Dios. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú vives en mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Agradecemos al Señor una vez más porque tenemos esta oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales, a través de la radio. Damos gracias a Dios por estos medios y bueno, juntos queremos compartir una hermosa reunión como la que estamos viviendo, y ahora vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a la palabra de Dios y a disponer el corazón para que Dios nos hable.
En estos días compartí una reunión con pastores de otros lugares, de distintos lugares de nuestro país, y había una inquietud que todos manifestaban. Parecía ser que esto está aconteciendo en distintos lugares. Aquí no hay distinción de la capital federal o del interior de nuestro país. Una preocupación por la cual estuvimos orando y seguimos en ese estado de alerta, de oración, clamando y velando al Señor por toda la congregación. Podíamos oír que desde el norte hacia el sur, del este al oeste de nuestro país, no importa dónde esté la iglesia, los pastores podíamos percibir con cierta preocupación el estado de muchos de los hermanos. La fe, el ánimo de muchos ha decaído producto de esta pandemia, producto de no poder tal vez congregar en las reuniones como lo hacíamos allí hasta mediados de marzo. La imposibilidad en algunos lugares, las restricciones son mucho más exigentes que lo que es aquí en el interior, y esto ha afectado indudablemente la vida espiritual de muchas de las personas. Y uno de los pastores atinadamente compartí una palabra que realmente yo quiero tomar en este momento como un disparador para que juntos podamos ir a la luz de la Biblia y examinarla y permitir que Dios nos hable. Él se preguntaba lo siguiente: ¿qué hallará el Señor cuando vuelva? Hemos oído en este último tiempo muchos mensajes que nos anuncian y nuevamente reafirman lo que nos dice la Biblia, de que el Señor viene pronto. La pregunta que yo quiero compartir en este momento es: ¿qué hallará el Señor cuando vuelva? Y vamos a ir a un texto que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, verso 22. Nos dice el texto: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Esa voz griega del arameo maranata, el Señor viene, Cristo viene. Y Pablo allí casi está firmando esta carta con estas palabras. El que no ama al Señor sea anatema. Esa palabra es maldito. Pero afirma el apóstol Pablo: el Señor viene. Mucho de lo que tenemos en la Biblia, o gran parte de lo que tenemos en la Biblia, también habla de una revelación hacia el futuro, es decir, lo que tenemos por delante, cosas que todavía no han acontecido. Y lo hermoso es que lo que conocemos por la palabra de Dios respecto de nuestro futuro afecta nuestro presente, cómo nos conducimos hacia aquello que estamos esperando. Y justamente esta es la palabra clave: esperanza. Cristo viene y allí está puesta nuestra esperanza. Ahora, ¿qué encontrará el Señor cuando Él vuelva? Y quiero a lo largo de este mensaje abordar 3 aspectos de nuestra vida para que podamos examinarlos, y en esos aspectos, en esas áreas, ¿qué hallará el Señor en ti y en mí cuando Él vuelva? De lo primero que quiero compartirte es de nuestra fe individual. La carta a los Hebreos, capítulo 11, nos dice la palabra de Dios en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer concepto, la primera verdad que tenemos que asumir, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que saber que cuando nos acercamos a Él, Él es galardonador, otorga un premio, otorga una recompensa a aquellos que le buscan. Yo debo creer que Él está. Sin fe es imposible agradarle. En el contexto de la necesidad de orar siempre y no desmayar, el Evangelio de Lucas, capítulo 18, nos ofrece una hermosa parábola compartida por el Señor. Aquella viuda que buscaba y reclamaba justicia ante el juez injusto. Dice el texto que lo hacía cada día y le importunaba cada día, esperando que su causa sea resuelta. El juez, pasado el tiempo, después de ver que esta mujer le ha importunado tanto, da respuesta. Pero quiero citar cómo Jesús cierra ante sus oyentes esta parábola. Dice el verso 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Justamente esta es la pregunta que quiero tomar para que nos podamos hacer. Cuando Cristo venga, ¿hallará fe en tu vida? ¿Hallará fe en mi vida? Lo primero que estamos revisando es nuestra fe individual. ¿Qué hallará respecto a esto el Señor cuando vuelva? ¿Hallará fe en nuestra vida? ¿Nos hallará creyendo aún en sus promesas, perseverando? Esta parábola habla de esto, de la perseverancia, la necesidad de orar y no desmayar. Muchos, con todo lo que estamos viviendo, y no solo a través de la pandemia, ya lo que venimos viviendo en el último tiempo, pareciera ser que la fe ha decaído, que en su corazón se han anidado otras cosas y tomaron la decisión de creer en cuántas cosas en lugar de poner su confianza en Cristo. La palabra nos alienta y es una pregunta que debemos hacernos. ¿Hallará fe el Señor en tu vida, en mi vida, cuando Él vuelva? Pidámosle al Señor que Él aumente nuestra fe. Pidámosle que Él nos ayude a perseverar en esa fe. Vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 23. En el contexto de la reconciliación que hemos recibido por medio de Cristo, dice verso 22 y 23, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Dice la parte A de este verso. Escuche bien, si en verdad permanecen fundados, nuevamente la palabra permanecer. ¿Y de qué manera permanecemos? Firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Muchos tal vez se han movido de esa esperanza y tal vez por lo que acontece, por la maldad, por las pruebas, las mismas luchas, la injusticia que vemos, han decidido no creer más en el Señor y toman parte o justicia por mano propia y viven de acuerdo a sus preceptos humanistas. Pero la palabra de Dios nos alienta a permanecer firmes, fundados, firmes sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Es un aliciente para nosotros. La palabra nos exhorta y nos alienta a permanecer en esa fe. La segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Miren qué nos dice en el verso 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fíjate la responsabilidad que Pablo transmite a la iglesia. Cada uno examínese a sí mismo si está o no está en la fe. Pruébese a sí mismo, o no se van a dar cuenta si están o no, si Cristo está o no en ustedes. La manera a que no nos daremos cuenta es si es que estamos reprobados. Puedo ver que el Señor, entender y creer y sentir que el Señor está conmigo, que estoy permaneciendo en la fe. No puedo engañarme a mí mismo. Tengo la palabra que me examina y cuando esa luz se prende, disipa toda mentira, disipa toda oscuridad. Hallará fe en tu vida, en mi vida, cuando el Señor vuelva. Y que esa fe que el Señor encuentre sea aquella fe que tenía Timoteo. Cuando Pablo le escribe en su segunda carta a este hijo en la fe llamado Timoteo, capítulo 1, verso 5, le habla de una fe no fingida que hay en él. Una fe no fingida que había venido también, había estado en su mamá y en su abuela. Y Pablo podía ver este fruto, ¿no? Cómo había madurado en la vida de Timoteo. Una fe no fingida. Perseverar en esa fe. Hallará fe el Señor en tu vida, en mi vida, cuando Él vuelva. Lo segundo que tengo para compartirte y para que podamos examinarnos es el servicio al Señor. Y para ello quisiera ir
al capítulo 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Allí Jesús está enseñando no solo las señales de su venida, lo podemos ver en Mateo 24, verso 44. Él le dice lo siguiente a sus discípulos: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En este contexto del capítulo 24, donde se presentan las señales, la venida del Señor, allí hay un imperativo para cada uno de nosotros y está ilustrado desde 3 ámbitos distintos. Vamos a encontrar que el texto nos habla de una casa y un padre de familia, nos habla de una boda donde hay un esposo que viene y un cortejo de 10 vírgenes que tienen que estar esperando y aguardando la venida. Y también nos muestra el ámbito de una especie de negocio comercial, donde un señor se va lejos y reparte talentos entre 3 de sus siervos. Estas 3 parábolas tienen mucha similitud, al punto que el tema central de cada una de ellas es el mismo. Todas tienen la misma trama, en todas hay un personaje central donde Jesús está retratando a sí mismo en ese personaje central, tanto en el padre de familia, tanto en el esposo que viene para desposar a la novia, como en aquel señor que se va y ha de venir para que sus siervos rindan cuentas de los talentos que se les habían ofrecido. En cada parábola pareciera que el personaje, por lo que nos dice el texto, llega un poco más tarde de lo esperado. Mira, el verso 48 del capítulo 24 dice: y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer. Verso anterior: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir. Aquí estamos hablando de esa enseñanza donde está el padre de familia que deja un mayordomo a cuidar todos los bienes de su casa. Pero mirá qué dice el capítulo 25 en el contexto de la parábola allí de las 10 vírgenes. Verso 5: y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. Y también lo podemos ver en el verso 19 del capítulo 25, aquí en la parábola de los talentos. Después de mucho tiempo, el Señor vino, de aquellos siervos vino y arregló cuentas con ellos. En las 3 parábolas parece que ese personaje central está demorando. Y quiero traer esto a nuestros tiempos. Para muchos, que el Señor no haya venido ya es una señal de tardanza. Y algunos dicen: ¿cómo es que el Señor deja que pasemos todo esto? Quien habla así quizás no esté comprendiendo la totalidad de lo que Dios quiere hablar y aún cómo es el Señor. Este mismo planteo se lo han hecho a Pedro y Pedro lo responde en una de sus epístolas. No es que el Señor se tarde, sino que Él retiene la venida, porque allí vemos el amor que tiene el Señor y Él quiere que muchos más procedan al arrepentimiento. Ahora, esto no va a acontecer si tú y yo no anunciamos quizás el mensaje que tenemos que anunciar. Quizás estamos dando un mensaje que no está alineado a los tiempos que corren, no está alineado al contexto que nos muestra la Biblia. Y somos llamados, amados hermanos, a anunciar ese mensaje de salvación. Porque no es que el Señor se ha olvidado de lo que Él ha dicho, no es que Él se ha olvidado de que su venida no está pronta, sino que el mismo texto nos dice: Él detiene todo esto para que no acontezca, porque en Él vemos su misericordia y su gran amor para con el ser humano, para que más sean los que procedan al arrepentimiento. Estos 3 personajes allí que vemos en la Biblia, en esas 3 parábolas, vieron que el Señor, que el padre de familia, que el amo se tardaba en venir. Y el punto es: ¿qué hicieron en esa tardanza? Y allí estamos tú y yo. ¿Qué hacemos mientras tanto el Señor viene? Para muchos, tal vez la verdadera prueba no es lo que hacemos si pensamos que el retorno de Cristo será pronto, sino
lo que hacemos si creemos que Él no va a venir. Tal vez dudamos en nuestro corazón y decimos, bueno, falta mucho. ¿Y qué hago entonces? Ahora, qué hermoso es poder estar motivado no porque Él venga pronto, sino por el solo hecho de que Cristo viene a buscar a los suyos. En estas parábolas que estamos viendo se retratan dos clases de personas. Los sabios, por un lado, que tienen una misma virtud, fidelidad. Esto fue lo que pudieron demostrar, confiabilidad ante la demora de la llegada de su Señor. Y la recompensa de esto fue doble. Por un lado, ver a su Señor, pero por el otro lado, ser promovidos a una responsabilidad mayor. Pero la otra clase de personajes que vemos en estas tres parábolas son los necios. Son aquellos que no oyendo, no haciendo caso de lo que su Señor había hecho, y aún especulando con la venida del Señor, hicieron a su gusto. Uno de ellos fue más allá, maltratando, dice allí el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que ese siervo dijo, mi Señor tarda en venir, y comenzó a maltratar a aquellos que tenía a su cargo. Pero los otros dos, tanto en la parábola de las 10 vírgenes como en la de los talentos, hallamos a aquellos que son imprudentes por pecados de omisión. Es decir, son sus deberes descuidados. Recuerda aquellas 5 vírgenes, las imprudentes, las insensatas, saben que tienen que tener la provisión de aceite adicional. Sin embargo, descuidan este trabajo. Aquel que se le había otorgado un talento sabe cómo es su Señor, sabe la dureza de su Señor, sabe cómo es respecto de los negocios, pero no hace, descuida sus deberes. Ahí podemos ver los pecados de omisión, cuando dejamos de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Y hay un llamado de atención, porque quienes actúan de esta manera, la palabra allí los está incluyendo en ese grupo de los necios. Hay algo que me pregunto y algo que me permite ver la palabra y que quiero compartirlo contigo en este momento. ¿Por qué son poco confiables? ¿Sabes que la parábola de los talentos nos muestra algo más profundo todavía? Que esa falta de confiabilidad tenía que ver también con una falta de relación. Te lo digo en otras palabras. Este hombre no conocía cómo era su Señor. Mira qué dice Mateo 25, verso 24. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabes qué está diciéndonos allí la palabra? ¿Creías que me conocías? Si hubiera sido así, si es que tú me conocías como crees que me conoces, si tú crees que sabes lo que yo hubiese hecho, ¿por qué no lo hiciste? Indudablemente, este siervo no conocía a su Señor. Creía que lo conocía. Y por cuanto creía que él era de determinada manera, especuló con lo que el Señor le había dado, con lo que su amo le había dado, y fue y lo escondió. ¿Cuántos de nosotros tal vez vivimos de esta manera? ¿Cuántos de nosotros tal vez nos movemos por lo que creemos que Él es? Alguien dijo, queremos ser más buenos que Dios. Y nos justificamos nuestros pecados, justificamos los pecados ajenos, diciendo, bueno, pero Dios sabe, Dios conoce, Dios es misericordioso y amplio en perdonar. No quiero que el Señor tenga que responderme como le respondió a este siervo malo y negligente. Si sabías, ¿por qué no hiciste? ¿Será que tenemos una idea distorsionada de cómo es Dios?
Y lo hemos corrido del centro y nos hemos puesto nosotros al centro. Y el Señor está allí como quien ayuda, como quien es como si fuese un auxilio solamente. Pero no es nuestra vida, no es el centro, no es el todo en nosotros. Qué llamado de atención el que este amo le hace a su siervo. Eres malo y negligente porque sabías, o al menos creías que me conocías. Indudablemente no le conocía lo suficiente, pues no hizo conforme a lo que tenía que hacer. Hallará el Señor cuando venga hombres y mujeres, hijos suyos, que les sirvan sabiamente, que estén comprometidos con Él. Por último, no solo aquí se habla de cantidad, sino también el Señor espera un servicio de calidad. Bueno, todo es como para el Señor, precisamente como porque es para Él, debemos hacerlo de la mejor manera. Pablo en ese contexto escribe a los Corintios capítulo 3, versos 12 y 13, cuando habla de cómo edificamos nuestra vida. Y cada uno tiene para elegir oro, plata, metales preciosos, madera, heno, hojarasca. Claramente dos grupos de materiales tan distintos unos de otros. Unos preciosos, costosos, duraderos. Otros fáciles de conseguir, de poco valor, pero poco duraderos. Y eso habla de calidad. Y el que construye de una manera o de otra, pero todo va a ser probado. Y el resultado de la prueba es lo que traerá, lo que quede después de la prueba. Allí será lo que habilite o no nuestra recompensa delante del Señor. Esto habla de calidad, de servicio. ¿Es un servicio de madera, heno, hojarasca? ¿O escogemos servir construyendo sobre oro, plata o metales preciosos? Te hallará a ti y a mí sirviéndole a Él con responsabilidad cuando Él venga. El último aspecto que quiero abordar en esta hora es: hallará en ti y en mí santidad cuando el Señor venga. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es santo y no hay pecado en Él, no hay mancha alguna. Y algunos quieren ser justificados ahora y reciben la palabra y leen: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice allí Romanos 5, verso 1. Pero quieren ser santificados después. Mire, hay un texto que quisiera compartir con usted en Primera de Juan, capítulo 3. Dice el verso 2: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Claramente la Biblia nos está mostrando que hay un grado de santidad que alcanzaremos. Esa santidad final, perfecta, la alcanzaremos cuando estemos con el Señor. Pero mire lo que sigue diciendo Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza, usted y yo esperamos llegar a ese punto, donde estemos con el Señor, donde allí ya Él quite todo vestigio de aquello que no corresponde en nuestra vida, y le veamos y seamos tal como Él es. Pero mire lo que dice el verso que sigue. Y todo aquel que tiene esta esperanza, usted la tiene, yo la tengo, mire lo que continúa. En Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces lo de soy justificado hoy, pero me santifico el día de mañana, esa expresión no cuenta para un hijo de Dios, porque tengo esa esperanza de estar con Cristo. Hoy camino en un camino de santidad progresiva. La palabra de Dios, como es agua que limpia, va allí confrontando aspectos de nuestra vida que han de ser tratados, pecados en nuestra vida que quedan al descubierto cuando la luz de su palabra se enciende sobre nuestra vida. El Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón y irremediablemente la decisión a tomar
es una, abandonar ese pecado. Y allí nos vamos santificando y se cumple esta palabra, se purifica alguien, va allí creciendo en esa santificación personal. ¿Qué hallará el Señor cuando venga? ¿Te hallará a ti y a mí en ese camino? O quizás hallará a alguien que lo ha abandonado y lejos de buscar santificarse, se ha adormecido y ya ha dado riendas sueltas al pecado en su vida. Sé que esto suena un tanto fuerte, pero el Señor espera una iglesia santa. Y hay cualidades de la santidad en ese hecho de ver a Jesús. Quiero simplemente citar algunas expresiones que tienen que ver con santidad en la sobriedad, fidelidad, moderación, paciencia, sinceridad, obediencia, diligencia, pureza, piedad, amor fraternal. Todas son cualidades de esa santidad. Me gusta cuando vamos a la Biblia porque en la Biblia presenta a la iglesia, a los creyentes, como una novia que está a la espera del esposo, del novio. En el Nuevo Testamento esta metáfora es tan preciosa y con una riqueza para nuestra vida, pero tan profunda. Y así Cristo en su primera venida tomó el compromiso con la novia, pero todavía no la ha desposado, no se ha unido, las bodas no se han llevado a cabo. Lo podemos ver en Apocalipsis 19:9, que esto queda reservado para luego de su segunda venida. Dice el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estamos a la espera. El esposo ha de venir y ha de tomar a su esposa, ha de tomar a la iglesia, a Cristo, y se han de unir y se ha de consumar y celebrar esa boda. Ahora, esta metáfora de la novia la podemos ver tanto negativamente como positivamente. El costado negativo lo ofrece la infidelidad de la novia en ese estado de compromiso ante el esposo con el cual se ha comprometido. Cuando interfiere un tercero en una relación, esto es adulterio. Y sabes que durante ese compromiso, si esto aconteció, esto era causal de divorcio. ¿Recordás lo que le sucede a María? Que cuando ella queda embarazada por obra del Espíritu Santo, había quienes la difamaban, como que ella había entrado en una relación de este tipo. Y allí, si José hubiese obrado naturalmente, podría haberla dejado, pero allí interviene el ángel para que no tenga temor en recibir a María. Ahora, esto que vemos, ese ejemplo bíblico, esto también nos alienta a nosotros para prepararnos. Y para prepararse en ese matrimonio debemos preservar nuestra propia virginidad. Una palabra que ha caído en desuso dentro de nuestra cultura. Pero ¿sabes qué? Cuán importante es que la futura esposa se guarde para su futuro esposo. Y mira, te lo quiero compartir a la luz de la Biblia, lo importante que es. Segunda carta de los Corintios, a los Corintios, capítulo 11, verso 2, dice lo siguiente, el apóstol Pablo, pero os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La futura esposa se guarda para el futuro esposo. Hoy, en el ámbito natural, hoy en una relación entre un hombre y una mujer, inician un noviazgo y lejos de esperar y preservarse, lo más común es vamos a probar antes a ver si la cosa resulta. No sea que luego nos casemos y la cosa no funcione. Nos demos cuenta que no estamos hechos el uno para el otro. Hay una idea tan distorsionada de lo que es el amor, de lo que es la pureza, de lo que es esperar, de lo que es guardarse. Pero trasladamos esto a lo espiritual en nuestra vida. El Señor nos ha allí desposado, pero esa boda todavía no fue consumada. Estamos en ese compromiso con el amado que viene para que esa boda se consume. Ahora, tú y yo, ¿cómo nos mantenemos aguardando
En ese estado de virginidad espiritual, no adulterando nuestro corazón, no adulterando nuestra confianza, no adulterando nuestra vida, permitiéndonos que en nuestra mente, en nuestro corazón, cuántas otras cosas ocupen lugar. El esposo se guarda para su futura esposa. La esposa se guarda para su futuro esposo. Esto es mutuo. Cristo se preserva para ti. Podemos preservarnos para el Señor. Positivamente, la esposa se preocupa por su apariencia durante el casamiento. Aquellos que han estado en una celebración de bodas, pregúntenle a una mujer que se casa cómo se preocupa y cómo está allí con los detalles de su vestido. No es casual escoger un vestido blanco, señal de pureza. Hay toda una implicancia detrás. Y sabes que hasta en la Biblia nos habla de esto. De ese estado mostrando, es un testimonio. Yo muestro que me he guardado, le está diciendo la novia que entra de blanco. Me he guardado en pureza para ti. No he tomado decisiones apresuradas en mi vida. Mi corazón solo te va a pertenecer a ti. Y mire qué interesante, así como la novia se preocupa por su apariencia, la iglesia querrá hacer lo que Cristo quiere para ella en aquel día. Carta a los Efesios, capítulo 5, verso 27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te das cuenta cómo se prepara? La iglesia querrá hacer lo que Cristo quiere para ella en aquel día. Tanto sus vestiduras como en su semblante. Apocalipsis 19. Leíamos el verso 9, pero quiero leerte el verso 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Allí hay dos expresiones, se le ha concedido y se ha preparado. Sabes que la vestidura puede ser un regalo, pero hay que ponérsela para la boda. Se le concedió, pero ella se preparó. Hay una parábola que describe esto. Allí en Mateo 22, Jesús habla justamente de los convidados a las bodas. Pero hubo quienes en su arrogancia no se vistieron de la manera correcta para la ocasión y fueron echados fuera. El Señor nos ha concedido, pero tú y yo tenemos que prepararnos como se prepara aquella novia que se ocupa para estar lista y preparada para el encuentro de su Señor. Nos hallará en santidad el Señor cuando Él venga. Cierro con este texto, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14, nos dice la palabra, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué hallará el Señor cuando Él venga? Nos encontrará con fe, nos encontrará en ese ámbito de servicio, nos encontrará en santidad. Vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte gracias porque tu palabra escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Separa toda emoción y llega a lo más profundo de nuestro espíritu. Y allí nos hablas. Y Señor, y es tu espíritu el que escudriña nuestro corazón. Y nos hacemos esta pregunta, ¿qué hallarás en mí cuando tú vengas? Y la respuesta la compartíamos a lo largo de este mensaje.
Quiero que hayas en mí un hombre de fe, una mujer de fe, un joven, un adulto, un anciano, un niño con fe, que no ha descuidado y que no ha dejado de creer en ti, que su confianza sigue estando puesta en ti, Señor. Aún aunque todo lo que suceda a nuestro alrededor allí intente apagar la fe, esos dardos de fuego que son arrojados intentan apagar la fe de muchos. Señor, queremos permanecer en esa fe no fingida. Señor, ayúdanos a poder examinarnos y, Señor, y quitar todo aquello que se ha vuelto como incredulidad en nosotros, que nos lleva, Señor, a vivir de una manera tal vez escéptica, tal vez dejando de creer que tus promesas siguen siendo fieles, que tú permaneces fiel a tu palabra, que tú no has cambiado, que eres el mismo. Somos más que agradecidos a Dios por esta hermosa reunión que pudimos compartir a través de las redes. Damos gracias por su palabra, por su ministración. Confiamos que el Señor seguirá trabajando mucho más en cada uno de nosotros. Damos gracias por tu vida y seguimos orando los unos por los otros. Si tenés alguna petición, alguna necesidad, algún pedido de oración que quieras acercarnos, aquí al pie de la pantalla tenés un celular a través del cual te podés contactar. También nos seguís a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Nos encontrás como Iglesia El Faro Carlos Casares y podés sintonizar la radio FM 106.5 si vivís aquí en Casares y en los alrededores. Será hasta un próximo encuentro a través de las redes sociales. Que Dios bendiga tu vida mucho más.